Curso bíblico. El Verbo de Dios. Lección 1. Cuando Dios vino al mundo. Lee Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Juan nos da en este libro el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios vino al mundo para hablar a los hombres acerca del Padre. Cristo es llamado el Verbo de Dios porque Dios nos habla a través de Él. Cuando escuchamos la voz de Cristo, oímos la palabra de Dios. Antes de la venida del Verbo de Dios. Juan 1, del 1 al 5. No sabemos cuándo fue hecho el mundo. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Antes de ello, el Verbo estaba con Dios. El Verbo es también llamado el Hijo de Dios. Desde el principio, el Verbo era Dios. Nadie hizo a Dios. Él no tuvo principio. Dios no creó al Hijo. El Verbo, que en el principio era Dios, es también llamado Hijo de Dios. Dios hizo todas las cosas. Todas las cosas que se ven y las que no se ven fueron hechas por Dios. Todo fue hecho por Dios, el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Versículo 3. De manera que vemos que Dios no hizo al Hijo, pero el Hijo hizo todas las cosas que son hechas. El Verbo es también llamado la luz, porque indica a los hombres el verdadero camino hacia Dios. La venida del Verbo de Dios al mundo. Juan 1, del 6 al 18. Cuando un gran rey piensa hacer un viaje, envía a su siervo por delante de él para anunciar a la gente su venida. Así, cuando Dios envió al Verbo a este mundo, Juan el Bautista fue enviado para anunciar a la gente su venida. Versículo 6. Juan mismo no era la luz verdadera, pero vino para dar testimonio de la luz. Él quería que todos los hombres creyeran en el Cristo. El mundo fue hecho por el Cristo, el Hijo de Dios. No obstante, cuando Él vino al mundo, su propio pueblo no le recibió con regocijo. Pero a los que le recibieron, les hizo hijos de Dios. Para tener el nuevo nacimiento como hijos de Dios, es necesario recibir a Cristo. Esto significa creer en su nombre. Todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12. Aun cuando tus padres sean hijos de Dios, esto no significa que eres hijo de Dios. Aun cuando tus padres sean hijos de Dios, esto no significa que eres hijo de Dios. No puedes hacerte a ti mismo hijo de Dios. Ningún hombre en la tierra puede hacerte hijo de Dios. Solamente por recibir a Cristo y creer en Él puede ser hecho hijo de Dios. Lección 2. Los discípulos de Cristo.
Lee Juan 1, 19 al 2:15, al 2:25. 1:19 al 2:25. En la primera lección vimos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Es también el Verbo de Dios y la luz. Al recibirlo y creer en Él, será hecho Hijo de Dios. Juan habla a los hombres acerca de Cristo. Juan 1, del 19 al 34. Algunos hombres vinieron desde la gran ciudad de Jerusalén para preguntar a Juan si era él Cristo. Su contestación fue: no, yo no soy la voz. O sea, dijo: no, yo soy la voz. Versículo 21 al 23. Les dijo que había venido solo para anunciar al Cristo a los hombres. Al día siguiente, Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Para quitar el pecado, Cristo tuvo que morir como un cordero. Él dio su vida a fin de que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Es por eso que Juan le llama el Cordero de Dios. Él sabía también que Jesús era el Hijo de Dios. Versículo 34. Los primeros discípulos de Cristo. Juan 1, del 35 al 51. Cuando Juan dijo que Jesús podía quitar los pecados, algunos hombres desearon seguirle. Jesús los recibió con gozo. Uno de ellos fue Andrés. Este trajo a Simón Pedro a Jesús. Al día siguiente, Cristo vio a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe invitó a Natanael a venir a ver al Cristo. Natanael reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y Rey de Israel. Todos estos hombres oyeron la voz de Cristo y le siguieron. Fueron hechos hijos de Dios. La primera señal. Juan 2. En la ciudad de Caná de Galilea, Jesús, su madre María y sus discípulos fueron invitados a unas bodas. Jesús tomó el agua y la convirtió en vino. María no podía hacerlo, pero dijo a los que servían que hicieran todo lo que el Señor le dijera. Jesús hizo esta señal para que sus discípulos supieran que Él era el Hijo de Dios. Más adelante hizo muchas otras señales. Luego, el Señor fue al templo y echó a todos los hombres que se dedicaban a negociar dentro del templo de Dios. Les dijo que Él habría de dar su vida y luego resucitar. Muchos hombres decían que creían en Cristo, versículo 23, pero Él conoce el corazón de cada uno. Si verdaderamente recibe a Cristo como el Hijo de Dios y el Cordero de Dios, Él también te recibirá haciéndote hijo de Dios. Lección 3. Un hombre bueno y una mujer pecadora. Lee Juan capítulo 3 y 4. El Hijo de Dios vino al mundo para ayudar a los hombres.
hizo grandes señales para que todos conozcan que Él vino de Dios. También habló a los hombres acerca del amor de Dios y de cómo podían ser salvos. Un principal de los judíos, Juan 3. Nicodemo era un hombre muy bueno. Era maestro de Israel y principal entre los judíos. Oraba con frecuencia y daba limosna a los pobres. Creía que estas cosas agradarían a Dios. Creía que estas cosas agradecerían a Dios. Pero Jesús, el Verbo de Dios, dijo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hemos visto en lecciones anteriores que un hombre es hecho hijo de Dios si cree en Cristo y le recibe como Salvador. Esto se llama el nuevo nacimiento, porque ocurre mucho tiempo después de nuestro nacimiento en este mundo. Nicodemo no podía comprender bien esto, pero Jesús le habló del amor de Dios y Nicodemo lo aceptó. El versículo 16 nos relata que el amor de Dios es tan grande que Él dio a su Hijo unigénito por todos nuestros pecados. Cualquiera que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. No importa cuán bueno haya sido. Necesita el nuevo nacimiento. Dios te ama y dio a su Hijo para que tengas vida en Él. ¿Por qué no crees esta verdad y lo recibes como tu propio Salvador? Juan el Bautista no quería que los hombres le siguieran a Él. Siempre dio la gloria a Cristo. El versículo 36 nos dice que Dios se manifiesta contra los que no reciben a su Hijo. En el versículo 36 nos dice que Dios se manifiesta contra los que no reciben a su Hijo. Una mujer pecadora acepta a Cristo. Juan 4. Después de esto, Cristo fue a Samaria. Estaba cansado y pidió a una mujer que le diera agua para beber. Al principio ella no se mostraba muy cordial, pero él le dijo que le podía dar agua viva. Ella quería el agua de vida, pero primero tendría que entender que era una pecadora. Versículo 18. Ella quería el agua viva, pero primero tendría que entender que era una pecadora. Nadie puede venir a Dios para recibir ayuda a menos que venga como un pecador. Cuando Jesús le dijo que Él era el Cristo, ella quedó sumamente contenta. Fue y contó a otros acerca de Él. Versículo 28. Cristo también estaba contento porque podía dar vida a esta mujer pecadora. Versículo 34. Un hombre vino a Jesús para pedirle que sanara a su hijo. Versículo 47. Jesús se mostró dispuesto a ayudarlo. El Hijo de Dios amó a todos los hombres y dio su vida para que todos sean salvos. ¿Quiere el nuevo nacimiento? ¿Desea el agua de vida? Lección 4. Cristo ayuda a la gente. Lee Juan capítulo 5 y 6.
Ya hemos visto que el Hijo de Dios vino al mundo para hacer toda la voluntad de Dios. Dios ama a todos los hombres, así también Cristo desea ayudar a todos. En esta lección, él ayudó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años y después alimentó a 5.000 hombres. Un hombre enfermo por 38 años. Juan 5. Muchas personas enfermas estaban junto a un estanque esperando el movimiento del agua. Un hombre había estado esperando durante mucho tiempo, pero no tenía quien le ayudara a bajar al estanque. Pero el Hijo de Dios le dio fuerza para tomar su lecho y marcharse. Este fue motivo de gran gozo para él, pero los judíos estaban sumamente molestos porque el Señor había hecho esta santidad en el día de reposo. Es bueno, por cierto, descansar el primer día de la semana, pero el Hijo de Dios estaba dispuesto para hacer el bien en cualquier momento. Jesús dijo que él hacía lo que veía hacer al Padre. Versículo 19. El Padre ama al Hijo y le dio potestad de dar vida a los muertos y de juzgar a todos los hombres. Juan dio testimonio de Cristo. Versículo 33. Sus obras daban testimonio que él era el Hijo de Dios. Versículo 36. Y el mismo Padre dio testimonio de él en versículo 37. Aún más, las Sagradas Escrituras dan testimonio de Cristo. Versículo 39. Los que no creen en Cristo, el Hijo de Dios, no puede ser salvo. Cristo alimenta a 5.000 hombres. Juan 6. Cuando la gente estaba sin alimento, Jesús, el Hijo de Dios, tomando 5 panes de cebada y 2 pececillos, los multiplicó, habiendo abundancia para todos. Por esta gran señal, la gente conoció que Jesús era profeta y quería hacerle rey. Muchos hoy estarían dispuestos a seguir a Cristo si les diera bendiciones materiales. Pero Él no recibe a los que vienen con hipocresía. Muchos hoy estarán dispuestos a seguir a Cristo si les diera bendiciones materiales, pero Él no recibe a los que vienen con hipocresía. Después, Cristo anduvo sobre el agua. Versículo 19. Nadie podía hacer semejantes señales si no fuera de Dios. De manera que debemos escuchar las palabras que Él habla al pueblo. Únicamente el Hijo de Dios nos puede dar la vida eterna. Versículos 35 y 47. Algunos judíos deseaban el pan de vida. Versículo 34. Pero cuando Jesús les habló ciertas palabras que ellos consideraban duras, se fueron. Versículos 60 y 66. Por esa razón, el Señor preguntó a sus discípulos si ellos también querían irse. Pero Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aun cuando algunas de las palabras del Señor no pueden ser comprendidas de inmediato, cree en Él y tendrá vida eterna. Lección 5. El agua de vida y la luz de vida.
Lee Juan capítulo 7 y 8. Cristo mostró a los judíos por sus grandes señales que era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando no entendía alguna de sus palabras, no se mostraban dispuestos a creer en él. Cristo mostró a los judíos por sus grandes señales que era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando no entendía alguna de sus palabras, no se mostraban dispuestos a creer en él. Cristo da el agua de vida. Juan 7. Ni aun sus hermanos creían en él al principio. Versículo 5. De manera que no fue a la fiesta con ellos. Cuando llegó, entró al templo enseñando al pueblo, versículo 14, y dijo: el que no quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. Versículo 17. Esto es verdad hoy en día. ¿Quién realmente conoce y hace la voluntad de Dios? En el último día de la fiesta, Jesús dijo que daría el agua viva a todo el que viniera a él. También dijo que si alguno cree en él, podrá hacer felices a otros también. Algunos creyeron que Jesús era un profeta o el Cristo, pero los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Pero cuando oyeron sus palabras, dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Te agrada oír sus palabras? Cree en el Hijo de Dios ahora. Cristo da luz a todos los hombres. Juan 8. Los fariseos vinieron a Jesús trayendo a una mujer adúltera. Por motivo de su pecado, ellos querían que fuera muerta a pedrada. Jesús les respondió que el que estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra contra la mujer. Jesús era el único allí presente que no tenía pecado, pero él no condenó a la mujer. Él no vino a condenar sino a salvar, y dijo a la mujer: vete y no peques más. Después dijo: yo soy la luz del mundo. La luz verdadera nos hará ver nuestros pecados y nos mostrará el camino al cielo. No podemos ir al cielo a menos que sea quitado nuestros pecados. Cristo señala nuestro pecado, pero también nos indica cómo podemos saber que nos es quitado. El que hace pecado es esclavo del pecado. 34, versículo 34. No podemos dejar de pecar por nuestra voluntad. Se necesita poder para no pecar. Cristo dijo: la verdad os hará libre. Versículo 32. Y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Versículo 36. La Biblia nos da la verdad de Dios y nos habla acerca del Hijo de Dios. Él es un pecador. Cree la verdad y recibe al Hijo. Entonces sí serás libres. Cree en la verdad y recibe al Hijo, entonces sí serás libre. Lección 6.
El hombre ciego y el buen pastor. Lee Juan capítulo 9 y 10. Hemos visto que Cristo Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios y la luz del mundo. En el capítulo 9, Él da luz a un hombre que nació ciego. Un ciego recibe la vista. Juan 9. Un hombre ciego, desde su nacimiento, nunca pudo ver nada. Un pecador no puede ver la gloria de Cristo. No puede encontrar el camino a Dios. Necesita luz. Cuando Cristo le dio vista a este hombre, sus amigos no lo creían. Decían que Jesús era un hombre pecador porque hizo esta curación en día de reposo. Versículos 16 y 24. Pero el hombre estaba seguro que Jesús le dio luz y que Jesús había venido de Dios. Pero el hombre estaba seguro de que Jesús le dio luz y que Jesús había venido de Dios. Versículo 33. Por eso los judíos le echaron de la sinagoga. Sabiendo que el ciego había sido expulsado del templo por los sacerdotes, Jesús acudió para ayudarle y les reveló que él era el Hijo de Dios. Versículos 35 al 37. Pero los fariseos seguían en tinieblas. Versículo 41. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10. Jesús es el buen pastor que guarda y alimenta sus ovejas. Hay muchos que quieren arrebatar y esparcir a las ovejas. Versículos 10 y 12. Pero el buen pastor las cuida y las protege. Cristo estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Versículo 11. Él murió en la cruz por nuestros pecados. El Padre le ama porque Él puso su vida por nosotros. Versículo 17. Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Sus ovejas son las que oyen su voz y le siguen. Versículo 27. Puedes ser una de sus ovejas si oyes su voz a través del Evangelio de Juan y le sigues. Si lo haces, tendrás vida eterna y nadie te arrebatará jamás de la mano de tu Padre. Versículos 28 y 29. Cristo y el Padre uno son. Los judíos no creían en el buen pastor, pero muchos siguieron al Señor. Versículo 42. Así es hoy día. Muchas personas oyen o leen las palabras de Cristo. Algunos creen y son salvos. Otros no creen y por lo tanto no son salvos. Lección 7. Lázaro y María. Lee Juan capítulo 11 y 12. El Hijo de Dios es el buen pastor. Dio su vida por las ovejas, las cuales oyen su voz y le siguen. Él da vida eterna a todos aquellos que creen en Él. El Hijo de Dios resucita a un hombre. Juan 11. En la ciudad de Betania había dos hermanas,
María y Marta. Lázaro, hermano de ella, enfermó y murió. Versículo 14. María y Marta sabían que de haber estado allí Jesús, su hermano no hubiera muerto. Marta y María sabían que de haber estado allí Jesús, su hermano no hubiera muerto. Versículo 21 y 32. Jesús le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 25. Jesús, al pesar que sus amigos habían muerto, al pesar que su amigo había muerto, lloró. Mandó que quitaran la piedra del lugar donde estaba muerto. Entonces el Hijo de Dios exclamó: Lázaro, ven fuera. Así el hombre recibió la luz y salió delante de todos. Aun así, los fariseos no creían en Cristo. Todos los hombres son pecadores, están muertos en sus delitos y no tienen la vida de Dios. Solamente el Hijo puede darnos esta vida. Algún día todos los hombres vendrán del lugar de los muertos para estar delante de Dios. Entonces será demasiado tarde para la salvación. Algún día todos los hombres vendrán del lugar de los muertos para estar delante de Dios. Entonces será demasiado tarde para la salvación. Ahora es el tiempo. Algunos hombres dan gloria al Señor Jesús. Juan 12. Naturalmente, María y Marta amaban al Señor Jesús porque había resucitado a su hermano. Hicieron una cena en su honor y María ungió sus pies con perfume. Pero Judas, que era ladrón, criticó este acto de María, versículos 5 y 6. Después fue a Jerusalén. Muchos judíos tomaron rama de palmera y dieron gloria a Cristo como Rey. Versículo 13. Algunos griegos también vinieron al Señor. Jesús se alegraba de ver a estos hombres, pero reveló que tendría que morir por el pueblo. Dios habló del cielo para testificar que Jesús era su Hijo. Versículo 28. Otros creían en él, pero estaba lleno de temor por causa de los fariseos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Versículo 42 y 43. Dios envió a su Hijo al mundo y Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Versículo 44. ¿No creerás en él ahora mismo? Lección número 8. Cristo enseña a sus discípulos. Lee Juan capítulo 13 y 14. El Hijo de Dios sabía todas las cosas. Conocía el corazón de todos aquellos que creyeron en él. También sabía todo lo que había de ocurrir después. Conocía la mente de Dios y así podía enseñar a los hombres el camino hacia Dios. Cristo habla de su regreso al cielo. Juan 13. Jesús sabía que había venido del Padre y que el Padre volvía. Jesús sabía que había venido del Padre y que al Padre volvía. Versículo 3. No obstante,
estaba dispuesto a realizar la tarea de siervo y lavar los pies de sus discípulos. Jesús también dio su vida y su sangre para limpiar todos nuestros pecados. En el versículo 10, Él dice que el que está lavado está todo limpio. Después agrega que debemos servir el uno al otro siguiendo el ejemplo que Él nos dio. Versículo 15. El Hijo de Dios sabía quién le había de entregar a los que querían matarle. Este era Judas, uno de los discípulos. Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús y Jesús le dijo que Judas era el hombre que le entregaría. Versículo 26. Pedro dijo que daría su vida por el Señor. Versículo 37. Pero poco después Pedro juró que no conocía quién era Jesús. Jesús promete venir otra vez. Juan 14. Cuando el Señor dijo a sus discípulos que iba a morir, se entristecieron. Les dijo que no se turbaran porque Él vendría otra vez. Versículo 3. En el versículo 6, el Hijo de Dios dice que Él es el único camino al cielo. Agrega que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Si quiere venir a Dios, Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro camino. Cristo murió por nuestros pecados y luego volvió a su Padre. Rogó a su Padre que enviara su Santo Espíritu para ayudar a los que creían en Él. Después de decirle esto, les dio su paz. Versículo 27. Rogó a su Padre que enviara su Santo Espíritu para ayudar a los que creían en Él. Después de decirle esto, les dio su paz. Versículo 27. Dios muestra su ira contra el pecado. Pero si recibes a Cristo, Dios perdonará tus pecados. Entonces no tendrás temor, sino perfecta paz en tu corazón. Ven a Cristo ahora mismo. Lección 9. La vida verdadera. Lee Juan capítulo 15 y 16. En estos capítulos Jesús continúa la conversación con sus discípulos en el aposento alto, la noche en que fue entregado por Judas. ¿Cómo ser limpio? Juan 15. Jesús es como una vid que da vida a todas sus ramas. Pero para estar cerca de Cristo es necesario que estemos limpios. El pecado contamina nuestro corazón y Dios aborrece el pecado. ¿Cómo puedo estar cerca del Hijo de Dios? En el versículo 3 leemos que podemos ser limpios por su palabra. Cristo nos dice muchas cosas acerca de Dios en el Evangelio de Juan. Tanto es así que es llamado el Verbo de Dios. Capítulo 1. Estas lecciones y el Evangelio de Juan te ayudará a conocer lo que es la palabra de Dios, la cual te hará limpio.
En el versículo 13 nos dice que nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. No hay muchos hombres que estarían dispuestos a dar su vida aún por un amigo. Sin embargo, el Señor Jesús dio su vida por sus enemigos. Su amor es mayor que el amor del hombre. A pesar de ello, muchos hombres odian a Dios y se vuelven contra su Hijo. El que se vuelve contra Cristo, se vuelve contra Dios. Cristo es el unigénito Hijo de Dios y el único camino hacia Dios. Cristo enseña a sus discípulos. Juan 16. La obra del Espíritu Santo es consolar a los que creen en Cristo. Versículo 7. Pero su obra también es hacer que el mundo conozca su pecado. Versículo 8. Si comprendes que eres un pecador, cree en Cristo ahora mismo. El Padre ha dado todas las cosas al Hijo. Versículo 15. Por esto sabemos que Dios ama al Hijo. De manera que recibir a Cristo es recibir a Dios, pero despreciar a Cristo es despreciar a Dios. Otra vez, en el versículo 28, el Señor les dice claramente que ha venido del Padre y que vuelve al Padre. Él es el único Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. Los discípulos creían que Él sabía todas las cosas y que había venido de Dios. Versículo 30. ¿Crees esto? Lección 10. Cristo ruega por sus discípulos. Lee Juan capítulo 17. En este capítulo encontramos las palabras de Jesús orando a Dios su Padre. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Juan 17 del 1 al 8. Dios ha dado potestad a su Hijo para que Él pueda darnos vida eterna. Versículo 2. No ha dado este poder a ningún otro. Solamente Cristo puede darnos vida. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual ha enviado. Versículo 3. Dios envió a su Hijo para darnos vida. Conocer a Dios y a Cristo Jesús es tener la vida eterna. Puede conocerle ahora por su palabra y tener vida eterna. Pero para darnos vida, Cristo tuvo que entregar su propia vida. Dios estableció que por causa del pecado debíamos morir. Nadie podríamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Nada podríamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo ha hecho y terminado la obra. Versículo 4. Dios nos ama y dio esta obra a Cristo para llevarla a cabo. También le ha dado palabras para dárnoslas. Versículo 8. Es llamado el Verbo de Dios y vino al mundo para hablarnos del amor de Dios.
Los discípulos recibieron las palabras de Dios que Cristo les dio. Los discípulos recibieron las palabras de Dios que Cristo les dio. Ellos sabían que Él había venido del Padre. Lo que Cristo está haciendo por nosotros. Juan 17, del 9 al 21. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Después volvió al Padre en los cielos. Ahora está sentado a la diestra de Dios en majestad y gloria. ¿Qué hace ahora? Cuando termina su trabajo, el hombre va al lugar de su descanso. Pero el Hijo de Dios ahora ruega por lo suyo, versículo 9. Nunca está cansado. Ruega día y noche por aquellos que le aman. No necesitamos que otro hombre u otra mujer interceda por nosotros. Cristo nos amó lo suficiente como para dar su vida por nosotros. Él puede traernos a Dios, interceder por nosotros continuamente. Lo que Cristo hará por nosotros. Juan 17, del 22 al 26. Cristo nos amó y murió por nosotros. Por supuesto, quiere que estemos con Él donde Él está. En el versículo 24, ruega al Padre que estemos con Él en el cielo. No estará totalmente satisfecho hasta que estemos con Él en el cielo. Vendrá otra vez a buscarnos y esto puede ser muy pronto. Pero entonces habrá juicio para todos los que no le recibieron como su Salvador personal. ¿Por qué no lo recibe ahora mismo? Lección 11. Cristo camina hacia la cruz. Lee Juan capítulo 18 y 19. Esta lección trata la muerte del Señor Jesucristo. Podríamos preguntarnos por qué uno que es el Hijo de Dios debe morir. Hemos visto que el Verbo fue hecho carne, se hizo hombre para morir por los hijos de los hombres. Cristo ante los jueces judíos. Juan 18, del 1 al 27. Después de orar por sus discípulos, Cristo fue a un jardín para orar otra vez. Judas entró en negociaciones con los sacerdotes para entregarle atado. Cristo no ofreció resistencia, ni huyó. Se entregó voluntariamente. Mientras el sumo sacerdote interrogaba a Jesús, alguien se dirigió a Pedro diciéndole: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro estaba atemorizado y negó conocer a Jesús. Versículos 17, 25 y 27. Luego se entristeció mucho por haber negado a Jesús. Cristo ante Pilato. Juan 18, 28 al 19, 16. Los judíos querían matar a Jesús, pero no tenían autoridad para ello. Por eso lo llevaron ante Pilato.
el juez de su tierra. Pilato estaba convencido que Jesús no había hecho ningún mal y quería soltarle, pero el pueblo quería que muriera. Clamaron por la liberación de un ladrón, pero no por Jesús. Versículo 40. Pilato azotó a Jesús y los soldados le pusieron una corona de espinas. 19, 1 y 2. El pueblo seguía insistiendo en que Jesús debería de morir en la cruz. Al final, Pilato accedió a sus demandas. Cristo muere en la cruz. Juan 19, del 17 al 42. Luego los judíos llevaron a Jesús fuera de la ciudad y le clavaron de manos y pies. Aún estando en la agonía de la cruz, tuvo palabras de amor con los demás. Versículos 26 y 28. Al final exclamó: consumado es, y entregó el espíritu. Versículo 30. Luego un soldado le abrió el costado con una lanza. Después de eso, José de Arimatea se presentó y pidió el cuerpo de Jesús para darle sepultura en un lugar donde nadie había sido puesto, en un huerto cercano. De manera que Judas prestó ayuda a los que aborrecían a Jesús. Los judíos querían matarle y Pilato le entregó para que fuera crucificado. A pesar de todo, aún había algunos que amaban al Señor Jesús. ¿Estás con los que aman? ¿Estás con los que le aman o del lado de aquellos que le aborrecen? Lección 12. Cristo resucita de los muertos. Lee Juan capítulo 20 y 21. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Mostró al mundo el amor de Dios, pero muchos le aborrecieron. Le llevaron ante el juez y clamaron por su muerte. Cristo murió, pero Dios le levantó de entre los muertos. María ve al Señor. Juan 20, del 1 al 18. Muy temprano en la mañana, María fue al lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Vio que la piedra había sido removida. Pedro y Juan llegaron corriendo. Ellos vieron que el cuerpo del Señor no estaba. María quedó fuera llorando. Cuando Jesús le habló, ella se dio cuenta que era Él. Versículo 16. Cristo había dicho que sus ovejas conocen su voz. 10:27. María era una de esas ovejas y fue la primera en verlo después que resucitó de entre los muertos. Todos los discípulos ven al Señor. Juan 20, 19 al 31. Más tarde estaban reunidos todos los discípulos en un aposento con las puertas cerradas. Jesús se puso en medio de ellos mostrándole que estaba vivo. Les dijo: paz a vosotros. Y ellos se gozaron. Tomás no estaba con el resto de los discípulos en ese momento y no creía que Jesús había resucitado. Pero 8 días después, cuando Jesús se presentó otra vez, Tomás exclamó:
Señor mío y Dios mío. Versículo 28. Los discípulos van a pescar. Juan 21. Después de esas cosas, los discípulos fueron a pescar y en toda la noche nada sacaron. En la mañana vieron a Jesús en la playa y las brasas puestas. Él les dijo que echaran la red al lado derecho del barco y sacaron mucha cantidad de peces. Conocieron entonces que era Jesús su Señor. Después, el Señor preguntó a Pedro si le amaba y le dijo que apacentara sus ovejas. Versículo 15 y 17. Versículo 15 al 17. Además, dijo muchas cosas que no están escritas en este libro. Los discípulos estaban convencidos que el Señor Jesús había muerto y volvió a vivir. ¿Se puede creer lo que Juan escribió en este libro? Versículo 24. Si crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, serás salvo. Si crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, serás salvo.